El regreso de los talibanes al poder en Afganistán ha desatado temor y desesperanza entre las mujeres de ese país. Durante 1996 y 2001, tiempo en que los talibanes estuvieron en el poder, las mujeres fueron discriminadas a tal punto de desaparecer del escenario público. Durante la primera rueda de prensa del Talibán, tras retomar el control en Afganistán, el principal mensaje enviado a la comunidad internacional fue respetar los derechos de las mujeres, aunque siempre, y digo siempre, dentro del marco de la ley islámica. Pero, ¿qué es lo que dicta esta ley islámica y qué derechos perderían las mujeres con el regreso de los talibanes al poder? Esta noche me acompaña Marta Tawil-Kuri, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México. Quédese con nosotras esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Antes que otra cosa, déjame darte la más cordial de las bienvenidas. La verdad es que este es un tema que nos tiene pues realmente mortificados a nivel mundial. En México ya pues hemos recibido algunas mujeres, pero eso no es suficiente. Hay mucho por hacer y mucho que ayudar, porque la situación pues no se antoja nada sencilla, nada fácil, particularmente para las mujeres. Encantada de estar en el programa. Gracias. ¿Qué sigue con esto que estamos viviendo, con esto que estamos viendo? Estamos frente a una situación que sigue definiendo, seguirá definiendo en las siguientes semanas. Lo que es un hecho es que los talibán llegaron para quedarse un buen rato, ¿no? Este movimiento fundamentalista, que no es un partido político, recordemos, es un grupo que nació en la década de los 90 y que se componía al inicio de varias pequeñas células de resistencia, ¿no? Y han ido evolucionando, sin embargo mantienen ese carácter, algunas de sus características y también algunas de las figuras emblemáticas del liderazgo de los años 90 siguen ahí. Sí hay, digamos, diferencias con los talibanes de los 90, pero los cimientos ideológicos, digamos, de muchas facciones del grupo siguen siendo los mismos que hace 20 años. Lo que pasa es que, y es parte de la respuesta a la pregunta que planteas, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pues que son unos talibán que tratarán de gobernar de una manera distinta a la de los 90 en la medida en que se han vuelto más hábiles políticamente, aprendieron las lecciones de esos años. Dicen que quieren un gobierno inclusivo, entre otras cosas porque necesitan dinero. Han hablado de que las mujeres podrán trabajar, aunque siempre dicen, agregan de acuerdo con los principios de la ley islámica. ¿Cuáles son esos Ese es el principios? punto. ¿Sabe? ¿No? Así es. Quieren, digamos, la opacidad, el sistema de los talibán, el sistema interno que los rige es muy opaco, ¿no? Y con todo hay, como decía, canales históricos que persisten también con Al-Qaeda. Es un movimiento también homogéneo, bastante estable, ¿no? Lo que ha cambiado es como decía, esta mirada sobre lo que, digamos, sobre la política, ¿no? Y cómo se debe negociar, ¿no? Porque perdieron 20 años. Hay Claro. algunos que están en prisiones pakistaníes, hay unos que están en Guantánamo o estuvieron, saben por qué perdieron el poder en su momento y necesitan actuar y decir y tener un discurso que les permita por lo menos obtener la neutralidad por parte del sistema internacional, digamos. O sea, 20 años después estamos hablando de una generación, entonces hay lecciones que se tienen que aprender necesariamente. Ahora bien, aquí la cuestión es, ¿realmente las aprendieron? ¿Realmente vamos a hablar de un gobierno incluyente? Porque pues ya regresan otra vez las mujeres a las circunstancias que se tenían con anterioridad y esto desde luego las tiene muy mal a todas, a todas. Tú escuchas los testimonios, las entrevistas y dicen, este es el final de nosotros. Sí, desde luego, eso es un hecho.
A ver, en Afganistán, que no es un país árabe, es importante recordarlo, aunque sí es un país cuya población mayoritaria o en su mayoría profesa el Islam, la situación de las mujeres se degradó muchísimo cuando llegaron al poder los talibán. Por eso están tan aterrorizadas en el 96, porque este movimiento, como decía, reivindica una interpretación muy estricta, oscurantista, puritana, de lo que ellos identifican como ser los principios del Islam, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 96 y 2001 no se les permitió a las mujeres salir de casa sin ser acompañadas por un hombre de la familia, y además debían hacerlo completamente cubiertas con lo que en Afganistán se llama la burka. Además, Exacto. se prohibió a las niñas ir a la escuela a partir de una edad muy temprana. Ahora, ellos dicen que ya no va a ser como antes. Habrá que ver, porque recordemos que la fractura también que atraviesa la sociedad afgana a la fecha, históricamente, es muy fuerte entre las zonas rurales y las urbanas. En las zonas urbanas es probable que veamos un poco más de moderación. Es de esperar que, por ejemplo, en Kabul no se cierren por completo las escuelas como sí lo hicieron en el 96, las preparatorias. Quizás habrá que ver, primarias es probable, secundarias, habrá que ver si las universidades, ¿no? Digamos, pero aquí también, sobre todo hay que pensar en las funcionarias, las mujeres que se Claro. volvieron funcionarias del sector público, ¿no? Las juezas, todas las actividades, además, que las mujeres en estos 20 años administraron como madres de familia divorciadas o viudas o que mujeres que llegaron a tener empresas, que eran jefas de empresa, ¿no? Y programas que los organismos internacionales también les sirvieron para emanciparse. ¿No? En general hay que decir también, no hay que generalizar, muchas de estas Claro. mujeres, y en general la mayor parte de la población afgana no podemos decir que se benefició o que, digamos, de estos programas, ¿eh? Pero bueno, y ese es otro Pero problema, ciertamente ¿no? Que sí hubo un también hay cambio que muy discutir. importante, ¿no? Sí, pero sí hubo un cambio, desde luego, y sobre todo en las ciudades. Y Claro. entonces, qué van a hacer con ellas, con estas mujeres y funcionarias, ¿no? A las que la OTAN, la ONU, agencias de desarrollo pusieron tanto dinero, ¿no? Para empoderarlas, como se dice, van a pagarlo caro. Muchas de ellas no tienen visa. Entonces, pero digo, cuando digo van a pagarlo caro, quizá en las ciudades, lo que se haga lo mucho por parte de los talibanes es imponer la segregación. Eso es de hecho casi seguro, ¿no? Pero, ¿no? Segregar a hombres y mujeres. De eso a cerrar, como se cerró en entre 96 y 2001, todo lo que hacen o sea, todos los espacios para mujeres, habrá que ver, porque hay que decir, eso es un desafío económico, desde ¿Cómo luego no? para las mujeres que necesitan autonomía económica, no por una cuestión de estatus, sino realmente porque necesitan el dinero, pero también Para los talibanes sobrevivir. necesitan un Claro. poco sobrevivir. Pero también los talibanes necesitan esa fuerza Exacto. productiva, ¿no? Entonces, digamos, habrá que ver, ¿no? Pero sí, sin duda es eh, se entiende, ¿no? Cómo muchas de estas mujeres de las ciudades, la mayoría o todas, están prácticamente aterrorizadas y a la expectativa de lo que puedan hacer, ¿no? Sobre todo porque, de hecho, un poco podemos hacer el paralelo con Arabia Saudí, que sí es un país árabe, pero bueno, en donde sabemos también se aplica una interpretación sumamente estricta, también muy reaccionaria, y ahí las mujeres, eso sí, han estado cada vez más bien posicionadas para aprovechar los cambios debido a su educación, por ejemplo, estudian más que los hombres, al incremento en los costos financieros que tiene Arabia Saudí de emplear a trabajadores expatriados, y también la incapacidad de sus colegas masculinos de desempeñarse en diversos trabajos, ¿no? Pero ahí también en Arabia Saudí un rango amplísimo de leyes y prácticas discriminatorias persiste, ¿no? Y Claro. modificarlas requiere tiempo, y lo mismo va a ser, pero bueno, en el caso de Afganistán además, porque se conoce lo que hicieron los talibán también en la práctica en su momento, y ahora, pues sí, de manera similar, no se espera que cambien de la noche a la mañana, pero sí el discurso o que cambien por completo, aunque sea a lo largo del tiempo, no. Pero sí habrá ajustes tácticos que les permitan hasta cierto punto eso, no atraerse demasiadas críticas, ¿no? En lo que sí me parece que, y ahí es donde mencionabas, ¿no? A ver si aprendieron, sí aprendieron, me parece, en ese sentido, digamos, en el sentido del discurso hacia afuera, pero también hay que ver si aprendieron
las grandes potencias, ¿no? Porque, y aquí me gustaría decir que a pesar, por ejemplo, de los estrechos vínculos que tienen los talibán con Al-Qaeda, el grupo, los talibán no son estrictamente hablando un grupo terrorista y punto. Es un grupo ante todo afgano nacionalista. Ellos quieren controlar el territorio afgano, no tienen ambiciones fuera de él. Y es importante recordarlo, repetirlo, porque si bien Al-Qaeda mantuvo y mantiene vínculos muy importantes con el talibán, Al-Qaeda es un grupo transnacional que opera sin territorio, siempre ha operado así, no necesita de territorio, es un movimiento global, no necesita de que estén los talibán en Kabul, ¿no? Y lo vimos, los talibán fueron expulsados por la OTAN en 2001 y la Al-Qaeda siguió haciendo de las suyas, lanzando operaciones de terrorismo internacional en la primera década de los 2000. Entonces, sí, entonces ahí está también el estrepitosísimo fracaso de la política de fuerza de Estados Unidos y la OTAN. Se dijo que se intervino en Afganistán en 2001 para vengarse de los ataques del 11 de septiembre de Al-Qaeda, ¿no? Sacando a los talibán del gobierno en Kabul con todos sus hombres soldados. Pero se quedaron 20 años sin reconstruir el Estado, pero además sin terminar con Al-Qaeda, que siguió haciendo las suyas. Entonces, también eso hay que recordarlo. Si los talibán también fueron capaces de negociar y de derrocar de esta manera, como la vimos, al ejército construido por Estados Unidos durante 20 años, es porque son capaces también de negociar con distintas fuerzas, ¿no? Con la realidad local de Afganistán. Esa es la que tenemos que entender también para poder entender y lidiar con este nuevo gobierno. Ahora bien, le dieron como límite a los Estados Unidos hasta el día 31 de este mes para poder mandar aviones y sacar a todo el personal de la embajada y a todas sus fuerzas armadas y a las personas que quieren de alguna manera movilizar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si en un momento dado no hay la capacidad para poder cumplir con esa parte del acuerdo y tiene que verse los Estados Unidos en una posición de pedir una prórroga? ¿Tú crees que se la vayan a dar? A ver, me parece que si en términos, digamos, de todos los afganos que se están yendo, ¿no? La mayoría trabajó para las fuerzas internacionales, no todos, pero sí una muy buena parte, los están dejando ir. O sea, los talibán están ahí, desde luego, porque quieren mostrar que ellos están para garantizar un mínimo de orden, de estabilidad, pero si quisieran que no se fueran, realmente, o sea, tienen los medios para cerrar e impedir por completo que nadie salga, ¿no? Entonces, desde luego. Y desde luego, si se trata además de extranjeros, me parece que no lo consideran prudente, o no sería en todo caso una medida muy prudente, aunque todo puede pasar, desde luego, de impedir que los Estados Unidos y otros países saquen a su población. Sería una especie de declaración de guerra, ¿no? Exacto. Pues mira, a lo largo de todos estos días vamos viendo cómo va evolucionando esta situación. Lo importante es que México está haciendo su parte, está recibiendo una serie de refugiados y el resto de los países del mundo también están haciendo su parte. Yo creo que aquí, más allá de cualquier cuestión de tipo ideológico, estamos hablando de una acción humanitaria. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo esta noche en el programa. Al contrario, encantada. Buenas noches. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.